Hoy tenemos un tema bastante interesante porque precisamente vamos a hablar de todo aquello que nos pasa y que casi nadie es capaz de entender, pero que para nosotros pues es bastante relevante porque realmente es lo que nos va a permitir hacer bien nuestro trabajo de científicos de datos. Y esto es algo que quiero compartir porque creo que no muchas personas pueden tener la experiencia, pueden tener esta sensibilidad. Entonces, antes que nada, quiero saludarlos, desearles un excelente día y pues empezar a platicar de estos temas que pocas veces podemos compartir. También si tengo aquí colegas, si quieren compartirnos en el chat, en los comentarios, sus experiencias propias para poder compartirlas, va a ser muy enriquecedor. Pero bueno, les voy a compartir yo de mi propia experiencia lo que me ha tocado vivir estos últimos años. Tomen en cuenta que algunos ejemplos pues quizás son de la década pasada, pero en realidad creo que son cosas que pueden seguir ocurriendo incluso al día de hoy. Entonces vamos a hablar de estas cositas que solemos, ¿cómo decirlo? La otra cara de la moneda, porque todos estamos encantados cuando nos dicen que la ciencia de datos es la profesión más sexy y es la profesión del futuro y se requiere muchas personas en los próximos años y que hay escasez y nos sentimos con el trabajo asegurado. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Por ejemplo, lo que vivimos en verdad, los que estudiamos ingeniería o matemáticas o actuaría o estadística o ya la licenciatura de ciencia de datos. Al menos lo que a mí me pasó es que muchas horas de nuestra juventud se nos van en temas no propiamente de la juventud, es decir, estudiamos mucho, sí, pero pasamos nuestras noches quizá no tanto con amigos, sino más haciendo demostraciones matemáticas por análisis, o estamos aprendiendo cómo se deben hacer las demostraciones en estadística y probabilidad, porque realmente es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de disciplinas. Y bueno, ni qué decir de programar, ¿no? Cuando realmente entendemos que el algoritmo corra y haga lo que nosotros estamos necesitando es apenas el 50 o el 20% del camino. Entonces, son muchas experiencias. Por mi parte, yo estudié matemáticas aplicadas y me encantaba que teníamos tanto materias de estadística aplicada como de programación, métodos numéricos, todo esto. Entonces, a mí me encantaba, realmente me encanta esta carrera, pero en cuanto salí al campo yo hice mis prácticas y fui al Instituto Nacional de Psiquiatría. Era la única matemática, todos los demás eran psiquiatras y psicólogos, y es cuando entiendes que hay que hacer equipos que hagan sinergia, multidisciplinarios, y esto es todo un reto porque yo no sabía nada ni de psiquiatría ni de psicología, pero teníamos que entregar resultados. En mi caso recuerdo que era para una investigación de la SEP, de cómo se relacionaban los trastornos pues psiquiátricos con la deserción y el bajo rendimiento escolar. Y muchas veces puede ser que yo dijera, es que hacen solo métodos aburridos, solo hacen propensiones, o sea, frecuencias, y regresión logística ya era el método más elevado que conocían, pero a lo mejor no necesitaban más. En cuanto me planteaban algún problema, yo ya estaba visualizando otra metodología estadística, pero a lo mejor de verdad ellos estaban muy felices con encontrar factores de riesgo, factores de propensión, buscar políticas públicas por ese lado, poder medir el impacto de cada uno de estos factores y ver qué tanto más en riesgo o protegida estaba la salud de las personas, ¿no? Entonces, con esto quiero empezar diciéndoles que muchas veces salimos a un entorno que no sabe nada de lo que nosotros hacemos. Si bien había personas que entendían mucho de estadística ahí ya por los años de investigación, no necesariamente esto nos pasa a todos, y es algo en lo que quisiera solicitar la paciencia de todos nuestros empleadores. El que seamos científicos de datos muchas veces no quiere decir que dominamos el ambiente, el campo en el que estamos trabajando. No puedes esperar salir de la universidad y ya saber de energía y saber de psiquiatría y saber de economía y saber de finanzas y saber de cualquier otro campo de aplicación de la ciencia de datos. Entonces es algo que eso vamos aprendiendo hasta que estamos ahí en el campo. De la misma manera que a lo mejor alguien que tradicionalmente, no sé, trabajaba en un área de prevención de fraude, no se le ocurre que puede hacer un modelo para la prevención de fraude. Bueno, a lo mejor yo que sé hacer modelos, no se me ocurre en qué tantas aplicaciones puedo usarlo, pero existe esta afinidad de identificar en qué área sí quiero trabajar, y ahí es donde está nuestro fuerte.
porque ya estando ahí empezamos a ver todo con datos, bueno, con cara de modelo, qué modelo, dónde están los datos, qué puedo hacer, y la verdad es que eso es una súper ventaja. Pero tenemos también que volver a invitar a su paciencia, el que nosotros sepamos las técnicas, las matemáticas, todo lo que hay detrás, no necesariamente quiere decir que dominamos la herramienta o el campo de conocimiento. Y esto es algo que quiero dejar muy claro. Es muy importante, son como las 3 patas de la mesa de la ciencia de datos. Necesitamos conocer las técnicas matemáticas, estadísticas de inteligencia artificial y aprendizaje automatizado, pero también el campo en el que las vamos a aplicar y las herramientas con que lo vamos a resolver. Y muchas veces cada institución tiene su estándar, entonces no es como que esperen que yo llegue y sepa todo y ya nos ponemos a trabajar. También otra realidad es que muchas veces en las empresas, en las instituciones, no tienen tiempo, no sé por qué, no tienen tiempo de capacitar a la gente nueva, entonces quieren que llegue ya sabiendo todo, y eso tampoco es algo, es una expectativa muy realista, porque además quieren que como son nuevos, los quieren contratar como juniors, pero que sepan como seniors, y pues eso tampoco hace mucho match, no hace mucha congruencia. Entonces, algo a lo que los quiero invitar es simplemente a ser pacientes y entender qué es lo que hay detrás de un científico de datos que en verdad, si es científico de datos, pues ha estudiado y sabe de los métodos numéricos, de los algoritmos, de en qué casos sí funcionan, cuándo no, cuándo hay que validar algunos supuestos, cómo se pueden remediar si es que se pueden, si no, qué otras metodologías pueden explorar. Y esto es muy importante porque esta es, digamos, la base que fundamenta la generación de conocimiento, es decir, que nosotros estemos derivando conclusiones válidas. Entonces esto es algo muy fuerte que tiene un científico de datos. Un científico de datos también tiene que entender de las herramientas, y esto puede ser saber hacer código, saber programar es una súper ventaja, pero entender, por ejemplo, qué es un SQL, cuáles son las limitaciones o cuáles, digamos, es decir, los alcances de un SQL versus un R, un Python o SAS, cuáles son las distintas herramientas de programación para extraer conocimiento y cuáles pueden ser herramientas para dar los resultados, por ejemplo, visualizaciones o entregar tablas o conectarse vía APIs con otros sistemas. Y no necesariamente todo eso te lo enseñan en la escuela, o cuando sales de la escuela tú crees que tu jefe es como tu profesor que sabe más que tú, y la verdad no es esa. También cuando tuve mi primer empleo, la verdad es que mi jefa, aunque sí era actuaria, no entendía muy bien lo que yo hacía. Entonces muchas veces nos toca comunicar hacia arriba lo que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo, ya sea que nos instalen un software, si necesitamos una licencia, si necesitamos acceso a ciertos datos con cierta frecuencia. Y algo muy importante sobre lo que quiero llamar la atención es sobre los tiempos, porque si bien nosotros tenemos una metodología para poder hacer los modelos, no necesariamente esto es una receta de cocina de consiga estos ingredientes, haga esto de esta manera y en tanto tiempo va a estar ya el pastel más suculento que haya visto jamás en la vida, y decórelo a su gusto. En realidad no, tenemos una metodología, pero es un proceso de innovación y estamos abiertos a todo lo que pueda pasar. No sabemos lo que hay dentro de los datos, es decir, si estos datos están capturando el fenómeno que nosotros estamos estudiando, si el formato o la frecuencia en la que nosotros recibimos los datos nos permite captarlo, nos permite reaccionar con la velocidad que nosotros quisiéramos. Tampoco sabemos si realmente es información muy sensible a la que tenemos que estar accediendo y si necesitamos permisos, por así decirlo, ya sea permisos a nivel tecnológico o incluso contratos de confidencialidad. Y esto es parte de la realidad de un científico de datos. Muchas veces puedes estar trabajando y si venció tu contraseña, eso quiere decir que hay que esperar 3 días a que Helpdesk te ayude a salir de ese embrollo, y esos son 3 días más que ya se atrasó tu proyecto. Y no necesariamente es precisamente por algo de estar modelando, sino porque estamos en este ambiente de tecnologías de información de la institución para la cual estamos trabajando. Entonces, hay que estar muy abiertos a que cualquier cosa puede pasar en un proyecto de ciencia de datos, que es un proceso de innovación y que realmente esto es más artesanal y de creatividad de un científico de datos que pensar que es un proceso así muy, muy, muy automático, siempre igual, siempre igual, siempre igual.
porque aunque la información puede parecer la misma, a lo mejor no está en el mismo formato, no se recibe con la misma frecuencia, podemos tener ya una idea de qué fue relevante en el último modelo de abandono que hice en la empresa A y ahora ya llegué a la empresa B y puedo usar lo mismo, o ver que se repite, pero a lo mejor las poblaciones son diferentes y no es lo mismo la razón por la que alguien abandona una telefónica que por la que abandona una panadería o una tienda departamental. Entonces tenemos que estar abiertos a todo, a que si bien sí hay experiencia, puede ser que necesitemos ser creativos y cada vez más creativos según los retos que se nos presenten. Porque otro reto que es muy cierto es lo que les digo, cómo está la información en los datos. Muchas veces tenemos que hacer transformaciones a otros espacios y si son matemáticos me entienden. Tenemos que pasar, por ejemplo, del espacio de las transacciones al espacio de estas transacciones por esta terminal en este momento. Y ya estamos hablando de agrupaciones diferentes, que a partir de la misma información estamos haciendo construcciones lógicas que nos llevan a una forma, si quieren, más fácil de operar, a que podamos tener resultados más, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, atrapar eso que queríamos, que estamos estudiando y después quitarle la paja de alguna otra manera. Hay muchas cosas de las que nos podemos ir valiendo según lo que vayamos encontrando en el desarrollo de un modelo, de un proyecto de ciencia de datos. Ahora, otra cosa que también pasa son las horas máquina. Muchas veces no es cuánto me tardo yo en hacer un SQL que funcione, o sea, un código, ya yo voy a hacer mi extracción porque necesito tomar una decisión muy importante para este modelo y solo lo voy a saber después de que obtenga esta respuesta. Pero ¿qué creen? A veces trabajamos con volúmenes de datos tan grandes que simplemente tardamos en obtener estas respuestas. Y yo recuerdo muy bien una ocasión en la que un jefe me dijo, oye, ¿ya lo estás haciendo? Sí, lleva 3 horas corriendo. Y tal vez no me creyó y me dijo, ok, dámelo, lo hago yo. Perfecto. Quédate con el tema del espacio en el servidor, en lo que se calculan las tablas, en estarlo monitoreando. Yo me olvido de eso, la más feliz. Y bueno, él pudo ver que tardó 27 horas hombre en correr. Entonces, no es que yo no quisiera o que estuviera haciéndome tonta o haciendo un código súper complejo. En realidad, creo que eran 2 o 3 líneas de código lo que teníamos que correr. Pero para la cantidad de información que teníamos, realmente en horas máquina era mucho. Entonces, no podemos pretender que si estamos trabajando con un volumen grande de datos, que ya sabemos que la infraestructura tecnológica que tenemos tarda en correr, vamos a prometer dar un modelo en 3 meses, 2 meses, en algo que es absolutamente irreal. Entonces tenemos que estar siempre muy conscientes de esto y que a veces, imagínense, si hasta mi propio jefe no estimaba cuánto tardaba en correrse un modelo, pues imaginen con otras áreas. Entonces tenemos que tener, mucha disposición a comunicar lo que nos está pasando, porque eso también es algo que no muchas personas tienen la experiencia o han tenido la experiencia de vivir en estos tiempos. Yo espero que con la proliferación de la ciencia de datos sea algo cada vez más común y las personas estén abiertas. Pero si no tenemos esa suerte, nosotros mismos como científicos de datos tenemos que comunicarlo, tenemos que hacer saber lo que estamos enfrentando, porque también es muy fácil creer que, bueno, si nunca me dice que hay problemas, pues seguramente solo está rascándose la panza o algo así, ¿no? Pero si los vamos manteniendo al tanto de intenté esto, probé esta hipótesis, obtuve esto, entonces decidí hacer esto y no sé qué, puede ser que incluso hasta nos ayuden a que platicando nos digan, oye, ¿y por qué hiciste esto? ¿Por qué no consideraste lo otro? Porque pasa también frecuentemente que cuando encontramos algo, creemos que hicimos un hallazgo maravilloso y a veces es simplemente un reflejo de la forma de trabajo. Algo que también es importantísimo es que nosotros antes de empezar a modelar entendamos los datos. Porque muchas veces nos dicen, sí, toma, aquí está. O es más, ni siquiera saben en qué tablas están. Pregúntale a fulanito que ha trabajado con esa base o que ha trabajado ese tema, ¿de dónde sacó la información? Entonces, caramba, no sabes ni por dónde empezar en tu propia institución, cuáles serán las tablas, cuáles son las variables relevantes, cómo se llaman, ni qué decir de que haya un diccionario de datos. Que para quien no lo conoce, un diccionario de datos es una súper herramienta que nos ayuda a tener claridad de los datos, de cómo las tablas se interrelacionan, si son numéricas, qué tipo de datos son, si tienen un catálogo, qué significa cada categoría del catálogo. O sea, nos ayuda muchísimo a entender
pero generalmente solo una institución pues muy madura y con muy buenas prácticas suele tener este tipo de herramientas. Cuando no, nos toca a los científicos de datos ir a literal nadar, sumergirnos en bases de datos inmensas, a veces así ver, oye, ¿cuáles son todas las tablas? Esta suena que me puede servir, sí, y esta creo que también, y ahora lo mismo pero con las variables. Y si no habías trabajado eso antes, te toca descubrirlo todo, pero a veces puedes tener suerte y alguien te dice, busca en tal tabla, fíltralos por tal variable, o las buenas son tales variables, porque también es una gran verdad, ¿no? Encontramos un número y nosotros no sabemos ese número qué es. ¿Son pesos? ¿Son millones de pesos? ¿Es una probabilidad? Entonces todo esto lo aclararía un diccionario de datos, pero a veces ni siquiera tenemos esta herramienta. Entonces también es una, ¿cómo decirlo? Es una realidad que llegamos a enfrentar los científicos de datos, que muchas veces tienes que descubrir todo acerca de la base de datos. A veces hay quien te ayude, a veces no, pero bueno, la verdad es que no le sacamos y vamos con todo. Pero es otra, digamos, otra cosa a la que me gustaría sensibilizarnos, que muchas veces es muy importante que conozcamos el entorno, digamos, informático en el que estamos, para saber, por ejemplo, cuando yo de repente de otra área tenía que hacer un modelo de prevención de fraudes y necesitaba el acceso a su información, no era tan fácil, en primera porque era muy sensible y en segundo lugar porque nunca les había pasado que para qué alguien de otra área necesitaba acceso a esta tabla. Entonces nos hacían firmar un chorro de, no sé, aprobaciones para que nos pudieran dar el acceso. Entonces, todas estas aprobaciones también toman tiempo y también tienen que ser consideradas por el project manager de este proyecto de datos o porque no esté trabajando. Entonces, tenemos que entender el entorno en el que estamos trabajando para que finalmente, cuando ya tenemos un supermodelo del que estamos orgullosos, llega el momento de la verdad cuando tu jefe te dice, sí, bueno, porque antes de esto, cuando lo estás desarrollando, tu jefe siempre te está preguntando, ¿y para cuándo está? Y tú solo sabes que las hipótesis no se están cumpliendo y que ya hiciste 1000 pruebas y no estás encontrando ningún patrón y que ya no sabes qué más hacer y sigues intentando y si ahora voy a ir a transformarlos de esta manera y demás. Pero bueno, ya supongamos que el jefe al fin entiende que no va a estar en menos de 2 meses y cuando finalmente llegas y le dices, ya está el modelo, te dice, ok, ¿y dónde está? ¿Cómo dónde está? O sea, ya tengo mi código, ya aquí está el modelo. No, pero ¿dónde? Yo lo quiero ver. Aquí está el código. Este es el modelo. No, pero bueno, ¿y cómo se ve? ¿Y cómo sé que está funcionando bien? Ok, espera. Entonces te explico. Y muchas veces nos toca comunicar también eso. No solo lo que necesitamos hacer, pero no solo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo, sino también cuando ya terminamos, decirle, mira, ya terminé por esto y estoy segura de que está funcionando bien por esto. Ok, vamos a presentárselo al director del área. Ok. ¿Sí, yo? Ok. Y hay que aprender también a presentar resultados, donde al director del área no le va a entusiasmar demasiado tu ROC o tu Kolmogorov Smirnov, porque lo que quiere generalmente es ver dinero o dónde se está ahorrando tiempos o personas o cómo le va a dar un mejor servicio a su cliente o dónde está el producto que va a disparar a la empresa al éxito. O sea, realmente tenemos también que ser conscientes del impacto que está teniendo lo que estamos desarrollando. Porque si bien en la escuela nos decían que lo mejor era no llegar a sobreajustar, pero también tener un buen nivel de, digamos, de saber que está aprendiendo bien nuestro modelo, muchas veces cuando tenemos que explicarlo en otros términos para las personas que van a ser los usuarios finales o para los directores del área. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos, a saber qué es lo relevante para cada persona y tratar de hablar en estos términos. Esto nos va a dar muchas habilidades, nos va a abrir mucho las puertas para seguir creciendo, porque es precisamente el momento en el que nosotros somos capaces de reconocer lo que hemos hecho y comunicarlo. Y no se preocupen, lo habrán hecho tan bien que sus usuarios finales van a ser sus primeros promotores cuando el modelo ya esté funcionando. Ahora, esto es mi parte como cuando me dedicaba a hacer modelado. Una vez que llegué al área de venta técnica, me ha tocado también mucho esto de, es que ustedes
ustedes son los expertos. Y eso casi quiere decir, pero léanme la mente, por favor, y ofrézcanme lo que me va a ayudar a cumplir con mis metas. Y es que, insisto, no porque un científico de datos entienda de los modelos o incluso de, ¿cómo decirlo?, de la industria en particular, sabes del cliente en particular que tienes enfrente. Entonces, muchas veces cuando me dicen, oye, pero van a poder hacer una prueba de concepto, que una prueba de concepto es una pequeña pruebita, en mi caso, del software que estamos vendiendo, para que vean que sí puede cumplir con lo que ellos están buscando en este momento. Dicen, sí, pero ¿se puede o no se puede? No, bueno, pruebas sí podemos hacer. Oye, ¿pero va a salir esto? Bueno, espera, es que así, si no me dejas ni ver tus datos, ni me dices exactamente qué puntos vamos a checar en la prueba, no puedo decirte si va o no a ser esto exitoso, si va o no a salir con lo que me des. Entonces, también quiero poner ese pequeño punto ahí, donde ser los expertos no quiere decir que podamos leer las mentes o poder, no sé, leer el aura de la empresa y saber qué es lo que necesita y adivinar. Muchas veces es un trabajo en conjunto de descubrimiento de los dos lados. Entonces no podemos simplemente porque nosotros seamos los expertos saberlo todo. Van a tener nuestra mejor disposición para dar todo lo que está en nuestras manos y evidentemente entregar algo producto de un análisis que sea de mucha calidad, pero no necesariamente podemos saberlo sin haber visto los datos, sin haber platicado de cuáles son sus prioridades, de cuáles son los retos que están enfrentando en este momento, de lo que han querido hacer y todavía no han podido o por la razón que sea, ¿no? Entonces, también este es otro punto que a veces nos desconcierta mucho, pero es una realidad, ¿sí? Entonces, pensemos que muchas veces enfrentamos muchas cosas, digamos, en esto de la venta técnica, les digo que hay dos cualidades fundamentales. La primera es nervios de acero y la segunda, lanzarse a cualquier misión que venga, porque de verdad que no sabes qué va a venir, ¿no? Incluso a veces nos han llegado a dejar documentos como estudios de mercado, request for proposals, que son documentos donde te piden una propuesta para resolver lo que te están pidiendo ahí, que a veces parecen hechos de verdad, no sé quién lo hizo, pero tratan de pedir algo analítico y están tratando un modelo no supervisado como si fuera supervisado y no sé qué, era así como de, ¿en serio sí están preguntando esto? ¿En serio yo no me he actualizado o quien lo está haciendo no entiende bien qué está pidiendo? Entonces, sí nos pasa mucho esto de tener que comunicar cuáles son las expectativas claras que se puede tener de un análisis o del análisis de datos en general versus el simplemente adivinen por favor qué es lo que estoy necesitando en este momento porque yo no soy capaz de verbalizarlo. No. Entonces, enfrentamos muchos retos de estos y pues no sé, en este momento me gustaría leer un poquito los comentarios que estoy viendo para tratar de involucrarlos en la conversación y después les cuento qué otras cosas nos hemos enfrentado como científicos de datos. Entonces, a ver, lo primero que veo es que el diccionario de datos no deberían crearlo los mismos científicos de datos que manejen las bases. Bueno, yo pensaría que quien diseñó el modelo de datos, que es una persona de tecnologías de información, todos los científicos de datos, sería el idóneo, porque él te está contando cómo ve el mundo, ¿no? Yo veo, no sé, a mi cliente y veo sus demográficos y veo sus transacciones y veo su historial de cuánto tiempo ha sido mi cliente, si ha subido o bajado su involucramiento, qué sé yo, ¿no? En qué dimensiones lo concibió y cómo una tabla se iba a relacionar con otra. Ajá, para mí esa sería la persona idónea. Y pensando que muchos de estos modelos del diseño de la base de datos a veces viene dado más por la operación, es decir, yo estoy usando este sistema y este sistema me da estos datos, bueno, acumúlalos así como los va dando. A veces voy a tener cosas transaccionales, generalmente, y ya están dadas las variables, ¿no? Pero alguien, por ejemplo, quizá el proveedor, me podría decir qué es lo que se está guardando y en qué formato. Entonces, yo pensaría que más bien quien concibió el modelo de datos es el mejor,
la mejor persona para hacer el diccionario de datos, porque también sabe qué quería decir cada una de las categorías, porque consideró que en estas unidades eran las más idóneas para guardarlo, no sé, ya sabes si eran metros o eran pies o de qué estamos hablando. Pero si no fuera así, pues evidentemente el segundo mejor candidato siempre es el científico de datos porque es el que lo está usando. No queremos una base de datos ahí que esté guardando polvo y que solo esté acumule y acumule y acumule datos, sino alguien que le esté sacando provecho. Y en ese sentido puede ser que incluso un científico de datos se anime a dar recomendaciones de cómo debería ser el modelo de datos para ser más eficiente, porque ese es otro punto. Mucha gente cree que te dice, ay, búscame tal información. Y crees que ya está ahí la tabla hecha y tú extraes la información, lo ves, y no, muchas veces tienes que unir muchos campos, hacer filtros, crear variables nuevas y finalmente obtener la información que te están pidiendo. Y tal vez sería mucho más eficiente, si ya tenemos este proceso en mente, hacerlo de otra manera. Entonces, estoy de acuerdo con esto del científico de datos. También tenemos la experiencia laboral, es muy necesaria para comenzar a ser un científico de datos al terminar la licenciatura. Ok, mira, la verdad es que sí, siempre podemos regresar a esto del huevo o la gallina, de que si necesito experiencia para un trabajo, pero apenas voy terminando y de dónde saco la experiencia. Si ustedes van documentando su experiencia, lo que sea, actualmente tenemos plataformas como GitHub que nos ayudan pues a ir rastreando algunos proyectos que ya hayan hecho, incluso en la universidad, o si ustedes mismos van llevando un registro de en qué proyectos hicieron en la universidad, porque yo recuerdo que, claro, siempre te enseñan a hacer segmentaciones con los iris de Fisher que se separan solos, pero nada en el mundo más se separa solo, pero si de ahí hubo un proyecto adicional de esta materia en la que ustedes tuvieron que conseguir datos y hacer su investigación y dar, entregar algunos resultados o interpretaciones, también eso lo pueden ir documentando porque es parte de su experiencia y es la experiencia que han tenido. Ahorita no recuerdo dónde escuché algo así, pero era una frase que decía que el mundo es tan bueno en recordarnos todo aquello que nos falta, que nosotros tenemos que hacernos tan buenos en tener presente y apreciar lo que nosotros sí somos y lo que sí hemos hecho. Entonces podemos pensar que son solamente tareas de la universidad, pero en realidad si nosotros lo hemos hecho a conciencia, es decir, no si nada más mis otros compañeros del equipo lo trabajaron y yo solo fui por las cocas y ya, estuve en el equipo y me pusieron 10. No, es decir, si nosotros sí participamos y sí estuvimos involucrados, recolectamos los datos, hicimos interpretación, investigamos, probamos modelos, claro que tenemos todo el derecho de decir que hemos contado con esta experiencia y eso, créanme, ya es algo de experiencia. Y además, ¿qué creen? Como tienen a sus profesores en la universidad, les pueden decir si estuvo bien o no, qué les faltó, entonces eso es una bendición. Entonces no se preocupen por esto de la experiencia laboral. Claro, siempre hay lugares donde hacer prácticas o está la oportunidad de un servicio social, lo llamamos así aquí en México a las prácticas profesionales, que uno hace antes de titularse, antes de obtener su título de licenciatura en ingeniería, pero que precisamente tienen el objetivo de que adquieras experiencia y que precisamente si te quedas a trabajar ahí también tiene alguno que otro beneficio para la empresa. Entonces no se preocupen, la verdad es que siempre puede haber experiencia, sí es importante, pero sobre todo más allá de la experiencia les diría que es la actitud, estar abiertos a seguir aprendiendo, porque creo que es un tema que todavía no he tocado, pero nunca falta que cuando vas a buscar trabajo quieren que sepas como 5 herramientas que nunca has visto en tu vida, ¿no? Quieren que sepas, no sé, Tableau y que sepas Python y que sepas R y que sepas hacer LTL con no sé qué otra cosa. Y la verdad es que ¿de dónde carambas vas a tener experiencia de aprender precisamente esas herramientas? Entonces, créanme, yo he visto personas que tienen toda la actitud y realmente en 3 meses pueden pasar de no saber nada de una herramienta a dominarla muy bien, porque la están usando todos los días, porque tienen a alguien que lo esté coacheando, a quien preguntarle, porque ellos mismos estudian. Entonces no debe ser una limitante el que conozcas o no una herramienta, porque oye, si han sido herramientas de pago, tú en la universidad, ¿cómo? A veces hay convenios con universidades, a veces no. Y que tú te pagues una herramienta solito para que aprendas a usarla,
pues tendría que garantizarte cosas muy buenas para que lo hagas, porque los licenciamientos no suelen ser baratos. Entonces, muchas veces es más importante darle la oportunidad a las personas que tienen la curiosidad, que están dispuestos a sacar el proyecto adelante, que tienen las bases, diría yo, matemáticas y estadísticas y de modelado, para poder hacer el trabajo que en realidad, digamos, experiencia previa. Sí, es mucho hecho, como les comentaba, así sean proyectos de universidad, pero también estar abiertos a todo el mundo que viene, porque ¿sabes qué? Así tuvieras experiencia para algo, seguramente el modelo que viene no lo has visto nunca. Y muchas veces nos va a tocar que llegamos a un área de la que no sabemos nada y tenemos que aprender mucho. Entonces es mucho mejor esta capacidad de aprender que la capacidad o la experiencia de, mira, ya aprendí, ya sé esto. Porque es muy probable que te quieras quedar solo ahí. En cambio, cuando estás abierto a todo lo que pueda venir, es mucho mejor, porque realmente estás abierto a aprender, a crecer, a ir más allá, a no quedarte incluso con esas herramientas que un día, ¿qué tal que un día les cuentas, oye, encontré otra que es mejor para lo que hacemos? ¿Sí? Y que no te estés limitando por eso. Entonces, definitivamente, creo que es un muy buen punto a tratar, pero no es que sea insalvable. Perfecto. Y tengo... perfecto. No, saber cómo empezar en esto de la ciencia de datos. Creo que aquí lo más importante es que identifiques qué es lo que te gusta. Tampoco les he comentado de esto, y ya me estoy pasando del tiempo, pero les cuento rápido. Esto del científico de datos o la ciencia de datos es muy amplia, entonces tienes que saber qué quieres hacer. ¿Quieres ser un analista? Que es más como, mira, aquí están mis conclusiones de negocio, las presento, te las muestro. ¿Quieres realmente dedicarte a hacer modelado de fenómenos complejos? ¿Quieres ser ingeniero de datos? O sea, quien se dedica a la preparación. Esto que siempre han dicho que los proyectos son 80% preparación de datos y 20% extracción de conocimiento. Últimamente ya es más ágil, pero este es el trabajo de un ingeniero de datos. ¿Quieres ser un líder técnico? Es decir, alguien que tiene experiencia y puede dirigir técnicamente a un equipo. ¿Quieres dedicarte a la venta técnica como yo, donde tenemos que hablar con distintos clientes de todas las bondades que tiene la ciencia de datos y cómo van a impulsar su negocio? ¿O quieres dedicarte, por ejemplo, a la academia y ser profesor de ciencia de datos? ¿O quieres ya tú mismo poner tu negocio y desarrollar productos de ciencia de datos, productos analíticos o un software, por ejemplo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar con cuál de estos te imaginas, cuál es el que te provoca más, y de ahí, pues si quieres escríbeme y platicamos. Pero en realidad la ciencia de datos es como todo un panorama, y creo que es tan amplio este tema que ya se nos acabó el tiempo de esta sesión, pero síganme escribiendo y a lo mejor hasta hacemos una segunda parte, porque parece que esto nos da para mucho más. Bueno, por mi parte les extiendo un abrazo. Muchísimas gracias por la participación, por enriquecer la conversación, y seguimos en contacto. Aquí estamos, Miriam Ramírez, de Analítica de Impacto, Inteligencia Artificial para Problemas Muy Humanos. Hasta la próxima.